Es la variabilidad de la situación, ¿no es cierto? Entonces, lo heterogéneo del panorama. Vamos a arrancar por lo que es el centro, por lo que es Pellegrini y alrededores, los distritos alrededores, lo que sería el Trébol, María Susana, Peamonte, algo de Landeta, en donde y Cañada Rosquín, en donde es una zona donde las precipitaciones fueron más abundantes que en la zona norte del departamento, ¿no? Claro. O en algunas partes del sur del departamento, más para el lado de lo que sería Casas, ¿no? Entonces, la situación en el centro del departamento, el balance que se puede hacer es, yo diría, es bueno, ¿no es cierto? Claro. Los rendimientos del maíz han estado en promedios de alrededor de 100 quintales, hubo algunos lotes que superaron esos valores, entonces entre 90 y 100 sería un número que puede ser representativo de lo que es el centro del departamento. Y los rendimientos en soja que se están viendo también están en valores promedio, digamos. Siempre hablando de lo que es la zona centro. Exacto. Cuando nos vamos hacia el norte, para el lado de Landeta, Crispi, Las Petacas, San Martín de las Escobas, Sastre, Colonia Belgrano, ahí la cosa es un poco más complicada, ahí se ve que hay rendimientos de maíces han sido muy bajos. Ese es el impacto de la escasa lluvia, ¿no? El impacto de la sequía, el impacto también, como hemos dicho en varias oportunidades, ¿no es cierto? Por ahí también suelos un poco de menor calidad, la zona de Tray también, ¿no es cierto? Suelos más bajos, más asociados a ambientes más tipo de cañada, entonces ahí los rendimientos bajan sensiblemente y esa es un poco la situación que vemos, ¿no es cierto? Yo creo que el balance, si miramos por el lado de cómo están los cultivos ahora, lo que a mí digamos se ve como muy interesante son los cultivos de segunda, ¿no? Especialmente he visto lotes de maíz que están en muy buenas condiciones, sojas de segunda que se pudieron recuperar, todo esto por las lluvias fundamentalmente de marzo, ¿no? Claro. Entonces ahí sobre todo nuestra zona, la zona sur, las precipitaciones de marzo fueron interesantes. Yo tengo acá registro de la agencia de 160 milímetros y un acumulado de todo el año de 380 para el registro. Que no está nada mal, ¿no? Claro, y que es justamente, si uno mira con el promedio histórico del acumulado para estos primeros 3 meses, eso, 380 milímetros. Entonces, esa situación, como te decía, vemos cultivos de segunda en muy buen estado, maíces que realmente están muy bien, sojas de segunda que se pudieron recuperar, incluso sojas que yo, por ejemplo, hay un lote en la zona de las Bandurrias que estaban muy feos, que con las lluvias en casa llovió realmente más que en Pellegrini, entonces se han recuperado muy bien. Entonces, un poco la síntesis es esa, Antonio, lo heterogéneo del panorama, ¿no es cierto?, con algunas situaciones como la del centro, que están bien, digamos, centro del departamento, centro-sur, y el norte más afectado por la sequía. Las últimas lluvias, Gustavo, lo sabes mucho mejor, ustedes tienen un seguimiento permanente en el día a día. Las últimas lluvias marcaron una irregularidad en pocos kilómetros de diferencia notable en cuanto al milimetraje, ¿no? Sí, yo justamente estaba terminando ayer tenía que mandar un informe y mira, tengo acá datos, por ejemplo, fíjate que datos, yo tomo como base la red de AFA, ¿no es cierto?, de Agricultores Federados. Y por ejemplo, San Jorge, más o menos en marzo recibió 60 milímetros y nosotros estamos hablando de 160, ¿no es cierto? Entonces, o Sastre 73, ¿no es cierto? Y los cardos, la misma red para los cardos marca 202 milímetros. Entonces, realmente fueron muy desparejas las lluvias en marzo. Por eso es lo que se ve en el campo, ¿no es cierto? Así que ese es un poco el panorama. ¿Cuáles son las expectativas, Gustavo, por ejemplo, para la próxima siembra de trigo? Y mira, o sea, desde el punto de vista de lo agronómico, estas lluvias contribuyeron a recuperar el perfil, a recargar los perfiles del suelo y
y las condiciones son, desde lo agronómico, buenas para arrancar la campaña de trigo, ¿no es cierto? Después está la otra cuestión, que es los números del trigo, que realmente, por sobre todo lo que es los precios de los fertilizantes, claro. Para que la audiencia tenga una idea, históricamente en los últimos años una tonelada de urea estaba alrededor de los 500 a 600 dólares, más o menos 550 dólares, y en esta campaña se están viendo precios de 1.100, 1.200 dólares, se duplicó el precio de la urea, que es un insumo clave para el trigo, para la fertilización, ¿no es cierto? Yo digo la urea, pero bueno, todos los otros fertilizantes también aumentaron mucho su precio. Muchos de los insumos también aumentaron en dólares, algunos herbicidas, ¿no es cierto? Y bueno, y ahora también aparece todo este tema del gasoil y los precios y el faltante. La ecuación del trigo con estos números, si bien el precio del trigo ha aumentado mucho, también es cierto, ¿no es cierto?, por toda esta cuestión del conflicto de Ucrania y lo que ya se ha hablado mucho, pero la ecuación con una fertilización, digamos, si uno quiere hacer un planteo con una buena fertilización como corresponde, y el número del trigo queda muy justo, ¿no? Bien, en el informe, no sé si lo estás leyendo en estos momentos, en el informe de hace algunos minutos de la Bolsa de Comercio de Rosario dice, para pagar la urea hay que producir un 53% más del cereal que hace un año. Sí. Sí, lo que pasa es que hay que ser el otro componente también que influye es trigo en campo alquilado. Nuestras zonas se alquilan los campos en valor soja, sí, y así como aumentó el precio del trigo, también aumentó el precio de la soja, ¿no? Claro. Entonces, trigo en campo alquilado, la ecuación es muy finita, digamos. Incluso cuando yo digo muy finita es que tenés que jugarte un rendimiento que el trigo esté en 40 los números son muy finos. Cuando yo digo muy finita es un trigo de 35, 40 quintales como para salir derecho, y yo seguro que algún productor que me está escuchando va a decir, no, te quedaste corto, ¿viste? Claro. Pero bueno, también es cierto que estamos hablando de que en nuestras zonas se hace trigo soja, ¿no es cierto? Entonces hay que analizar esa ecuación, ver los dos cultivos en conjunto, cómo está. A ver, el trigo es un cultivo que ocupa el suelo y le compite a las malezas, y me paga el control de malezas para dejarme un suelo medianamente limpio para una soja posterior. Entonces esas son las cosas que hay que analizar, ¿no? Exacto. Pero si hoy el número de trigo es fino. Y después, bueno, la otra cuestión que es interesante, que yo creo que es bueno toda esta lluvia de marzo, es para todo lo que tiene que ver con la base forrajera. Las pasturas están respondiendo muy bien, todas las pasturas que se implantaron este año también están respondiendo bien, están naciendo bien, verdeos. Entonces esto es importante que para los sistemas ganaderos, como la lechería, como la invernada campo, que tener buena oferta de forrajes es básico, porque también el precio de los alimentos concentrados, los balanceados, el speller de soja, lo que son insumos básicos para producir leche, también han aumentado, claro, siguiendo todo el aumento de los granos, ¿no es cierto? Entonces, y el precio que recibe el productor, si bien está aumentando, está recibiendo, las fábricas están actualizándole el precio al productor, pero queda desfasado con algunos alimentos, ¿no es cierto? Así, por ejemplo, un litro de leche que le pagan al productor de 40 pesos, más o menos, 40, 41, cuando tiene que ir a comprar un kilo de speller de soja para darle de comer a las vacas, la soja está a 54 pesos. Claro. Entonces ahí tiene que hacer un balanceado hasta casi el precio del litro de leche. Entonces, el impacto del aumento de los granos en las producciones ganaderas también está pegando fuerte.
Exacto. Gustavo, en el informe que estoy leyendo, ¿ustedes son consultados por la Bolsa de Comercio de Rosario? No. Dice, en Carlos Pellegrini la intención de la siembra del trigo está, pero las decisiones están frenadas por los costos de los insumos que no paran de subir y la relación pasa a ser desfavorable. Dice el informe... No lo había leído el informe. Claro, en Cañada Rosquín dice, principalmente depende de la humedad del suelo y el costo de los fertilizantes, porque en Cañada Rosquín faltan al menos 100 milímetros. Es un poco, coincide con lo que señalabas antes, de que en la zona norte prácticamente del departamento llovió menos. Claro, sí, yo tengo acá que según AFA, Cañada Rosquín tiene 300 acumulados en el año 350 milímetros como nosotros. Lo que pasa que también hay que tener en cuenta una cosa, que a diferencia de otros años que teníamos la ayuda de las napas, nosotros que teníamos el agua, este año eso no está, el monitoreo de napas que hacemos nosotros nos marca que las napas no ascendieron, ¿no es cierto?, con estas últimas lluvias, se mantienen en 3 metros, 3 metros y medio, 2 metros 50, que eso para un cultivo prácticamente no incide en nada, no tiene ninguna influencia.